Gloria a Jesús. Hoy es un día especial, ya que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Amén. A ver, mire el que está a su lado, dígale, ¿tú estás aquí? Y usted va a decir, pero este está loco, ¿cómo va a decir que estoy aquí? No me está viendo, ¿verdad? No, es que muchas veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está lejos de aquí. Amén. Y entonces lo importante es que nuestra mente esté aquí. Amén. Para que Dios nos pueda hablar al corazón. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amados hermanos, hoy es un día donde hablamos nosotros de lo que es, gloria a Dios, del protemplo. Usted ha notado que cada domingo nosotros tenemos un servicio dedicado al protemplo. Y mayormente usted dirá, ¿qué es el protemplo? Muchos de los que estamos aquí tienen la idea, saben de lo que es el protemplo. La palabra pro significa en beneficio de, ¿verdad? Y templo significa en beneficio del templo. Cuando nosotros hablamos de protemplo, estamos hablando de que en nuestros corazones hemos decidido hacer una ofrenda especial cada domingo en beneficio de ese templo, ¿verdad? Porque aunque nosotros estamos hoy aquí en este lugar, entendemos que este lugar es un lugar que estamos de paso, digo yo, ¿verdad? De paso, gloria a Dios, estamos rentando en este lugar, pero la visión de la iglesia debe ser siempre tener un lugar físico propio. Amén. ¿Y por qué vengo con la idea esta? Porque mucha gente se ha desvirtuado muchas veces este mensaje, se ha predicado de mala manera y hay una comunidad que no conoce, que ignora, y muchas veces lo que piensan y dicen es que las iglesias le sacan el dinero a la gente, ¿verdad? Y en este punto, el punto más, o la persona que más crítica recibe, en este caso siempre somos nosotros los pastores, porque como líderes de la congregación, entonces la gente piensa, los pastores están llevando el dinero de la gente, ¿verdad? Entonces la gente piensa, dice, no, es que ¿para qué vamos a darle dinero al pastor? Dicen, ¿verdad? Escuche bien, la gente dice que le está dando dinero ¿a quién? Al pastor. Y quiero decirle que ese es un concepto muy mal aplicado y entendido. Hay personas que creen que el dinero, ¿verdad?, que recibe la iglesia es del pastor. Y yo le voy a decir a usted, es algo muy erróneo. La iglesia, como una entidad aquí en todos los países, ella tiene una personería jurídica y también ella posee sus propios bylaws o sus propias leyes eclesiásticas. Así también ella tiene, ¿verdad?, un número asignado por el propio gobierno donde es reconocida, ¿verdad?, la iglesia. Y aquí, aunque estamos en este país, la iglesia es reconocida como un negocio, pero la iglesia en realidad no es un negocio. Amén. Y nosotros lo tenemos desde el punto de vista donde Jesús vemos que Él está en contra de que se pueda negociar con las cosas de Dios. Amén. En la iglesia estaban los cambistas, toda aquella gente que hacía negocios, y dijo Dios, no, mi casa no es para eso, mi casa es casa de oración y es puerta del cielo. Amén. Aunque la casa de Dios es casa de oración y es puerta del cielo, no obstante, la iglesia demanda, ¿verdad?, que tenga que tener una finanza para poder movilizarse. Amén. Las finanzas en la iglesia funcionan como vendrían a ser como las ruedas de un carro. Usted puede tener el carro, pero si no tiene las ruedas, usted no va a ir a ninguna parte. Amén. Quiero decirle que mucha gente han agredido, no digo usted, pero muchos han agredido a los sirvientes de las congregaciones, mayormente aquellos que están encargados de las finanzas en la iglesia, como exigiéndole, diciendo que dónde están las ofrendas y los diezmos que usted trae a la iglesia.
¿Y qué es lo que se hace con ellos? Pues todo lo que se hace con ellos es lo que usted ve. Aquí en la iglesia, esos parlantes que usted ve allí, no los donó nadie en particular. Fue una compra que se hizo en base a las ofrendas de todos los que pusimos. Cada micrófono, hay personas que donaron algún micrófono, se han usado, otros se han mandado de ayuda para Guatemala, a los ministerios que son nuestros hermanos allí también. Se han mandado equipos de sonido, se compraron 100 sillas para una iglesia y después no sé si fueron 25 sillas más para otra iglesia, no me recuerdo si así, ¿verdad? Así para la otra iglesia. Y todo eso en beneficio que hemos dado son a base de las ofrendas que ustedes muchas veces, muchos hermanos que han perdido a sus seres queridos, el ministerio ha hecho donaciones de dinero para poder ayudarles en sus propios países. Y todo eso que usted da aquí en este lugar está asentado, ¿verdad?, como debe de ser en un libro con salidas y con entradas. Amén. Entonces, pero aparte de eso, hay una caja que nosotros hemos abierto, ¿verdad?, en un banco, y quiero que usted lo sepa, está en el banco Chase, aquí en los Estados Unidos, y esta caja se llama caja ProTemplo. Amén. Entonces, este sobre que por lo general yo traigo, usted lo puede ver aquí está mi sobre, ¿verdad? Dice Familia Luna, ¿verdad? Aquí está mi sobre, y también como usted pone su ofrenda, yo también pongo la mía. Amén. Lo que los contables de la iglesia hacen es que toman este dinero de estos sobres, ellos lo contabilizan y lo van y lo depositan en esa caja que se llama ProTemplo. Esa caja llamada ProTemplo, ¿para qué es lo que se está juntando ese dinero? Yo le quiero pedir al hermano Jorge, venga hermano Jorge, o de allí donde usted está, díganos cuánto es la cifra que hay ahora actualmente en ProTemplo. Hay 40.000 de ProTemplo. Amén. Entonces yo quiero que usted sepa esa cantidad. Amén. Hay un acumulo de $40.000, ¿verdad? Y que ese $40.000 se ha juntado no en estos años, sino esto viene desde que se inició la iglesia. Por aquí han pasado mucha gente que han dejado también su granito, su aporte, ¿verdad? Y ha ido creciendo con el paso de los años, de los tiempos, ha ido creciendo, ¿verdad? ¿Y el propósito cuál es? Ese dinero no lo puede tocar absolutamente nadie. Ese dinero está bajo 3 firmas. Una es la firma del hermano Jorge Isco, y la otra firma es el hermano José Estrada, y la otra firma, la tercera firma, es la mía. En dado caso, nadie puede retirar ese dinero ni mover ese dinero, ¿verdad?, de ese lugar, a menos de que no esté respaldado por las 3 firmas. ¿Es correcto? Entonces, pues póngale, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la gente puede decir, no, pero si el pastor se fuera a Argentina, a ver, saca el dinero y se va a Argentina. Ese es el pensamiento de muchos en este lugar. Déjeme decirle, yo no puedo sacar nada de ningún lugar, porque yo tendría que estar de acuerdo con el hermano y con el otro hermano para que ellos me den eso, ¿verdad? Entonces yo sé que ese fondo que está en aquel lugar es un fondo para Dios. ¿Por qué trato de hablar en esta cosa esto? Porque es necesario que también usted entienda y sepa cómo es que trabaja esto, porque nosotros decimos culto ProTemplo. Amén. Ese dinero que se está juntando allí es porque albergamos la esperanza de que un día nosotros vamos a tener un lugar propio. Amén. No sabemos cuándo, no sabemos si a lo mejor nosotros iremos a verlo, o no sabemos si nuestros hijos o ustedes podrán verlo, pero de que va a haber un sitio, lo va a haber. Amén. Amén. Ahora, yo quiero hablar en este día acerca de la experiencia del rey David. El rey David había puesto en su corazón el querer construirle la casa a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el rey David un día, él estaba con tal deseo en su corazón, y él decía, oh Dios mío, tú me has bendecido, porque dice que David vivía, hermano, Dios le dio una bendición. David vivía de ser un simple pastorcito, y Dios lo llevó a ser un hombre grande, lo llevó a ser de un simple pastor que no tenía nada. El pastor David terminó siendo un gran rey, y un gran rey no solamente de nombre, sino que también tenía mucha riqueza, tenía mucho oro, mucha plata,
Y la Biblia lo registra así y Él lo dice. Y quiero decirle que no es pecado, diga conmigo, no es pecado tener riquezas. Porque luego la gente piensa que cuando una persona puede crecer financieramente, lo primero que nuestra mente piensa egoístamente es ¿a quién estará ¿verdad? Sacándole, o qué estará haciendo ¿a quién le estará robando? Porque ese es lo malo que tenemos nosotros muchas veces, las personas, que en vez nosotros de alegrarnos con el bien ajeno, lo que tendemos es a poner en tela de juicio cómo lo logró, de dónde lo sacó, qué hizo, y eso desvirtúa la imagen de aquella persona. ¿Lo está entendiendo? No es bueno que nosotros hagamos eso. Ahora, así como David tenía dinero, tenía oro, tenía plata cuando empezó. No tenía. Pero Dios lo llamó a David. Dios lo escogió a David. Y déjenme decirle que cuando Dios escoge a un hombre, a una persona, cuando Dios te llama a ti, Dios no te llama simplemente para tú ser un escogido, un hijo de Dios que le sirve. Dios quiere también prosperarte. Dios quiere también bendecirte. No digo que te va a hacer millonario. Hay muchos que alcanzan esas posiciones de tener millones. Hay otros que no, pero viven bien y tienen por lo menos su casa propia, tienen su sitio y tienen su seguro y tienen su ahorro donde pueden vivir una vida dignamente. No podemos nosotros entrar en esos juicios. Lo que tenemos que entender es que Dios es un Dios que sí bendice. Amén. Y yo no quiero que usted mire a nadie mal, aquel que está prosperando, aquel que puede conseguir, pues que Dios es el que bendice. Amén. Dice la palabra así. Yo no me puedo sentir mal si usted es un hombre que está progresando, si es una mujer que está progresando. Dios lo está bendiciendo. Mi obligación es alegrarme con usted. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que me tengo que gozar con los que se gozan y tengo que llorar con los que lloran. Entonces yo no tengo que estar solamente pasándome la vida llorando. Tengo que también alegrarme en la prosperidad de mi hermano, y mi hermano se tiene que alegrar en mi prosperidad. Porque si no, habría un estado de egoísmo dentro de nosotros, y el egoísmo mata la bendición de Dios. Amén. Diga conmigo, no al egoísmo. No al egoísmo. Amén. El egoísmo viene de la palabra ego, ¿verdad? Que es la acción del ególatra, aquel que solamente quieren cosas para ellos nomás, pero que cuando otros las tienen, no se alegran. ¿Cuántos me van siguiendo en esta tarde? Amén. ¿Por qué le hablo de esto, hermanos? Porque estamos en un culto pro templo y vamos a darle el carácter que necesita como culto pro templo. Vamos a hablar por qué hacemos el culto pro templo. ¿Y por qué la hermana Gladys se encarga de todo, de pasarle un sobrecito, familia tal? No quiero que se incomode con la hermana ni la mire mal. Amén. No, y que empiece a decir, ya me trae el sobre la hermanita esta, ¿verdad? Ya me vienen a sacar, ya me vienen a ordeñar, ya me vienen a trasquilar. No, hermano, no haga eso. Lo mejor, si usted no quiere bendecir la obra de Dios, lo mejor es usted decir, sabe, hermana, hoy no voy a darlo. O si sencillamente usted recibe el sobre y si no siente de darlo, no lo dé. Amén. Solo guarde ese sobre y después si quiere por ahí lo tira. Pero le voy a decir algo. El protemplo nació en el corazón de Dios. El primer inventor de un templo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y él fue el que llevó a Moisés a la punta de una montaña. Y cuando estaba allá Moisés 40 días en esa montaña, Dios dice, le enseñó los planos y el diseño de todo lo que tenía que hacer en su templo llamado el tabernáculo. Y cuando él bajó de allá, él le dijo, bueno, amigos, hermanos, Jehová me ha dado esta tabla de la ley, me ha puesto 10 mandamientos aquí para que nosotros vivamos por ellos. Pero resulta que los hermanos que habían salido de Egipto, Dios le dijo que cuando se fueran, que fueran pidiendo oro, ¿verdad?, a los egipcios, porque los egipcios no querían ver un hebreo por ahí ni por la sombra. Entonces Dios provocó aquel tal desespero en los egipcios para que el pueblo al salir pudiera decirle a los egipcios, bueno, ya nos vamos, pero denos la plata, denos el oro si quieren que nos vamos. Y dice que los egipcios se comenzaron a desprender de sus riquezas, de su plata y de su oro, a fin de que los hebreos se vayan, porque estaban hartos de las plagas que Dios estaba mandando. Así cuenta la Biblia. Entonces cuando salió el pueblo de Egipto,
Acuérdense, mientras estaban en Egipto, eran pobres, eran esclavos. Pero cuando fueron sacados de Egipto, ¿usted ve? Dice que salieron ricos de aquel lugar. Aleluya. ¿Escuchó? Entonces no podemos juzgar si Dios bendice a alguien. Cuando Dios saca a un ser humano del mundo, y puede ser la persona más arrastrada allí en el mundo, puede ser la persona más mal viviente en el mundo, puede que no tenga nada allí en el mundo, pero si viene a Cristo y entrega su corazón a Cristo y Dios le da, ¿quién somos nosotros para juzgar a ese hermano? Dios es el que lo bendijo. ¿Usted me entiende? Ahora, amado hermano, déjeme decirle algo, escuche bien. Entonces vemos nosotros que Dios saca a su pueblo, Dios lo lleva a Moisés y Moisés le dice, vas a hacerte un templo. Tenemos que aprender a entender, ningún hombre imaginó hacer un templo. El templo viene de la misma presencia de Dios. Y yo puedo conversarle esto y quizás abrirle la Biblia, pero tomaría mucho tiempo abrirle desde el punto de donde lo estoy llevando hasta donde quiero llegar. Lo que le quiero decir es que cuando Dios lo lleva a Moisés, esos 40 días que está Moisés en el monte, parece ser que Moisés tiene una experiencia tan real con este Dios, lo vemos nosotros por lo que cuenta, que dice Dios, cuando tú bajes allí en medio de tus hermanos, te preocuparás de hacer todo conforme a lo que te ha sido mostrado. Entonces Dios le mostró. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, la revelación de Juan, empezamos a leer nosotros allá por el capítulo 13, capítulo 14 al 15, encontramos allá que se habla mucho del templo que está en el cielo. Y del templo que está en el cielo salieron los ángeles, salen los ángeles. O sea, que hay un templo, amado hermano. Allí en el cielo, la Biblia registra que hay un templo. Entonces, cuando Moisés recibe los planos, es porque justamente lo que está puesto allá, Dios le pasó los planos a Moisés y Moisés se encargó de hacerlo aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué Dios quiso hacer un templo? Porque la palabra, y le puso por nombre tabernáculo, que significa lugar o el punto de reunión. Eso es lo que hace un templo en medio de la tierra, hermano. Donde hay un templo nos permite congregarnos todos juntos para adorar a Dios. Le hago una pregunta, si no habría un templo, ¿nos podríamos juntar todos para adorar a Dios? No. ¿Por qué? Porque no habría un punto, no habría un lugar donde fuéramos convocados para adorar a Dios. Entonces, en la mente de Dios, Dios fue el que diseñó el tema del templo. Dice, y allí yo me reuniré con mi pueblo, dijo el Señor. Y desde entonces ha venido esto en la historia de los hombres, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos que a través de la historia hubieron hombres que fueron apasionados por este tema, y uno de los hombres que fue apasionado fue el rey David. El rey David estaba un día pensando, después de que Dios lo sacó de ser un muchachito que no tenía nada, y Dios le dio destreza, le dio habilidad, lo juntó sobre un trono, lo puso como rey, lo bendijo Dios. Dice que le dio una casa de cedro. ¿Cuántos conocen lo que es el cedro? Usted sabe que es una de las mejores maderas que hay, más perfumada, hermano, una cosa hermosa. Y le dio una casa de piedra y le dio revestida por dentro de madera de cedro, una casa hermosa. Pero él estaba atormentado, había algo aquí en su corazón que él no le dejaba dormir. Entonces él decide llamar a un profeta, y el profeta, ¿verdad? Natán, él lo llama y le dice, profeta Natán, ven, quiero hablar contigo. Y entonces el profeta le dice, dime, rey David, ¿qué es lo que tú quieres? Y él le dijo, yo no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, porque yo habito en casa de piedra revestida de madera de cedro, muy bonita, y el arca de Jehová, donde habita la presencia de Dios, está entre cortinas. Y yo no quiero que la presencia de Dios esté así. Si yo estoy bendecido en una casa, yo quiero que Dios también tenga su casa. Entonces, cuando Natán escuchó esto, el profeta le dijo, David, todo lo que te viniera al corazón para hacer, hazlo, porque Dios está contigo. En este momento, él se alegró por esa palabra.
Pero Natán se va de la casa ese día y a medida que va avanzando, está allá, Dios le habla a Natán y le dice a Natán: Natán, vuélvete a David y dile, eso que tú dijiste no es lo que yo dije. Entonces cuando él va a Natán a verlo a David de nuevo, le dice: mira, es verdad que yo te dije esto, pero Dios me habló y me dijo que sí, que te va a permitir hacer la casa, pero no la vas a hacer tú, sino que la va a hacer un hijo tuyo. Y él le dice: ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Dice: es mi anhelo, es mi sueño, tengo algo en mi corazón, dice yo. Pero dice Dios que no. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y Dios no te va a permitir hacer el templo a ti, pero le va a dar la oportunidad a uno de tus hijos, y tu hijo va a edificar casa para Dios. Amén. De ahí viene la historia. Entonces, David, quiero mostrarle en este día el corazón de David. Y yo le pido a Dios que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podamos tener ese corazón. Porque David quería una casa para Dios. Pero Dios le dijo a él: David, vas a ver la casa, pero no vas a ser tú el que la va a edificar. Entonces David podría haber dicho: ¿sabes qué? Bueno, es como yo no soy el que voy a edificar la casa, pues que se ocupe el que tenga que edificar, de conseguir y de hacer, que busque la forma, a ver cómo le hace, ¿verdad? Podría haber dicho así. Pero vemos que esa no fue la forma de David. Vamos a ir al libro de Crónicas. Yo quiero que camine conmigo en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en aquel lugar. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Vemos entonces, dice la palabra de Dios: después dijo el rey David a toda la asamblea, ¿verdad? A toda la asamblea, o sea, a toda la congregación. Le dijo: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, y es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, la casa es para Jehová. ¿Usted ve? Aquí nosotros tenemos que entender algo. Lo que nosotros estamos haciendo no está diciendo que la casa es para el pastor. Muchos cuando piensan así, no es que la casa es para el pastor. No es para el pastor, esta casa no es para el pastor, es la casa de Dios. Amén. Entonces tenemos que, comenzando ese punto, para entender claro, la casa que estamos buscando es casa para Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda reunir congregaciones de sus hijos allí para que le alaben y Él los bendiga. Es simplemente eso. Amén. Entonces dice: mi hijo ha sido escogido. Yo la iba a hacer, David entiende, yo iba a hacer la casa, pero él me dijo: no, porque soy hombre de guerra, pero entonces uno de tus hijos va a ser. Y entonces le dice: mi hijo es tierno de edad. Aunque era tierno, aunque era joven, ¿verdad? De edad, dice, la obra es grande. Y él está hablando a la congregación con el fin de que la congregación pueda también de una manera cooperar y participar y trabajar juntos para la obra de la casa de Dios. Ahora, veamos el versículo 2, por favor. Entonces dice, vamos a ver lo que dice David. ¿Qué dice David? Dice: yo con todas mis fuerzas. Note usted la expresión de David: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Qué es lo que había preparado él? Preparé oro para las cosas de oro, preparé plata para las cosas de plata,
Preparé bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedra de ónices, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Nosotros vemos que David, aunque él sabía que no iba a edificar, él no se cruzó de brazos, ni tampoco él se desprendió como diciendo, bueno, si otro va a hacer el que lo va a hacer, que lo haga, porque no. Vemos el corazón de David. Él dijo, aunque yo no sea el que la edifique, pero yo voy a preparar cosas para ella. Amén, sí, Señor. Amén. Eso, hermano, habla de un corazón que verdaderamente, ¿verdad?, entiende lo que es hacer casa a Dios. Amén. Amén. Es alguien que comprende la bendición que es uno poder ser un participante en proveer para la casa de Dios. Amén. Si nosotros pudiéramos separar, a lo mejor no sabemos aquí lo que estamos poniendo, no sabemos para cuánto hierro va a ser, no sabemos cuántos ladrillos van a cubrir, no sabemos cuántos bloques, cuántos cementos, no sabemos. Pero lo que sabemos es que cada vez, que cada mes nosotros separamos ese poquito allí. Usted está poniendo bloques, ladrillos, cemento, usted está poniendo cosas allí, usted está separando. Amén. Amén. Usted está poniendo, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento de edificar, ese dinero va a ser el que se va a usar. Amén, sí, Señor. Amén. Y David dijo, eso es lo que yo he preparado de mi parte. Amén. He preparado esto. Y hermano, y vemos nosotros allí lo que ha preparado David. Él no estaba simplemente echando $5, $50. Aleluya. Él había preparado cantidad de oro, cantidad de plata, piedras preciosas. Vemos allá nosotros, y aún nosotros muchas veces, déjeme decirle, no se me ofenda, porque muchas veces nosotros, aún poniendo lo que ponemos allá, pudiendo colocar una ofrenda grata de bendición a Dios, muchas veces simplemente hacemos así como para decir ya, a que el hermano se lo lleve, vean que diablo. Eso no es bendición delante de Dios. Lo que es bendición delante de Dios es saber que tú lo hagas voluntariamente con un corazón para Dios y no para los hombres, puesto que la casa es para Dios y no es para los hombres. Amén. Amén. Así pasó con David. Entonces versículo 3 dice, además de esto, cuanto tengo, escuche esto, esta frase fue la que me tocó el corazón y verdaderamente me puso a pensar. Y yo quiero que usted lo marque en su Biblia, por favor, y aprenda esta frase. Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. David podía hacer este tipo de cosas porque él lo que tenía en su corazón era amor por la casa de Dios. La palabra afecto significa amor. Él amaba las cosas de Dios. Sí, Señor. Y yo digo que ninguna persona que no ame las cosas de Dios puede desprenderse generosamente para las cosas de Dios. Amén. Tenemos que nosotros primero sentir. Por eso yo no le vengo a decir en esta tarde, ponga dinero. No, yo lo que le vengo a decir a usted y para mí primeramente en esta tarde es que le pidamos a Dios que Dios nos enseñe a vivir lo que vivía David en su corazón por las cosas de Dios. Amén. A sentir afecto por las cosas de Dios. Amén. Porque si usted tiene afecto por las cosas de Dios, usted va a poder de su corazón voluntariamente, gozoso, alegre, decir, traigo esto para Dios. Pero si usted no siente el afecto por la casa de Dios, aunque usted esté dando algo, usted se está sintiendo asaltado, se está sintiendo que lo están robando. Y eso no es bendición para usted ni para la iglesia. Amén. Usted tiene que sentir dar con generosidad, con placer en su corazón. Dice, no, yo he separado, como dijo David, yo he separado esto. A mí nadie me dijo, mira David, hagamos. No, él mismo de su corazón dijo, no, yo voy a empezar a poner esto. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Hermano, déjeme decirle que las paredes del templo estaban revestidas de plata. Y si nosotros pudiéramos ver la dimensión del templo que se hizo, que aún nosotros sabemos que en los tiempos cuando Salomón edificó el templo, hermanos,
Dice que los reyes de las naciones vecinas venían desde lejos porque querían ver, porque nunca habían visto un templo tan hermoso y tan glorioso como el templo que Salomón había edificado para Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque las paredes, hermano, no eran de chirrac, no eran pinturas de segunda mano que le ponían porque vamos a ver cuál es la oferta mejor escondido para poner. No, allí la gente se había desprendido de lo mejor, porque era una obra excelente para Dios. Querían que la obra se pareciera al que iba a habitar en esa casa. Nuestro Dios es un Dios glorioso, aleluya. Y nuestro Dios es un Dios excelente. Y nosotros tenemos que desprendernos de ese espíritu de miseria, hermano, a sacar la miseria de nuestro corazón y aprender. Este tiempo de vida que tenemos que decirle: Señor, enséñame a tener afecto por tus cosas. Amén. Cuando vemos a Jesús que estaba en el templo, Él decía: porque el celo por tu casa me consume. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Yo estoy cuidándolo de mi Padre. Mi casa es esto, mi casa tiene valor, mi casa es algo importante, mi casa es el portal que conduce al cielo, y de allí viene la respuesta de Dios cuando mi pueblo ora en este lugar, cuando mi pueblo clama. Entonces mi casa es eso, dijo el Señor. Entonces todo aquel que ama a Dios querrá en su corazón que Dios tenga una casa. Usted me va a decir: pero Dios tiene muchas casas, pastor, Dios tiene mucha iglesia. Pero ninguna son suficientes para la cantidad de almas que Dios espera que se salven. Sí, Señor, amén. ¿Cuántos habemos aquí? ¿Cuántas personas habemos en este día, en este lugar? A ver, ¿cuántas personas somos? ¿Habrá alguien que nos cuente en este día? Quizás seremos un grupo de 50 personas. ¿Cuántas personas habemos? A ver, ¿quién nos cuenta? Si vamos a tener que llamar a Juan, Juan vio el número. Solamente así nos va mirando, hermano. Gloria sea al Señor. El grupo que seamos nosotros en este lugar. Amén. Quiero decirle, ¿cuánto habemos? Habemos como 100. Habemos como 100 en este lugar y le damos la gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros decidiéramos hacer un servicio a Dios? Escuche bien, decidiéramos hacer un servicio a Dios, pero no tuviéramos este lugar. Piense, ¿dónde iríamos? Se hace difícil tratar de pensar cómo. Nunca estaríamos todos juntos. Nunca estaríamos todos juntos, ¿verdad? Entonces ahora Dios nos ha permitido a nosotros, ¿verdad?, poder estar juntos en este lugar. Esto es de Dios. Ahora, ¿pero qué es lo que Dios quiere entonces? Dios nos quiere bendecir. Más de una vez Dios nos ha dicho que Dios nos ha de bendecir. Sí, Señor, amén. Amén. Ahora, yo no sé si en nuestro corazón nosotros le hemos creído a Dios. Amén. Pero cuando Dios, por eso yo cuando cantaba esa alabanza que recién cantábamos y yo sentía en mi corazón a Dios con mucho agradecimiento, aunque no pueda ver, aunque yo no pueda ver, está sobrando. Amén. ¿Y por qué le digo que está sobrando? Aunque quizás hay muchas cosas que yo no pueda ver, pero déjeme decirle, Dios está obrando. El hecho que usted esté aquí adorando con nosotros, no somos nosotros los que lo traemos. Hay alguien que te debe traer a este lugar. Hay alguien que te debe conducir para este lugar. Porque yo a ninguno de ustedes le digo: mire, hermano, acuérdese que hoy es culto, usted tiene que venir. Yo entiendo que hay algo en
en su corazón, alguien que habla en su corazón y le dice tienes que ir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que Jehová está en su templo. Amén. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando los hermanos están en el templo de Jehová en armonía, Dios desciende en aquel lugar con bendición y con vida eterna. Amén. O sea, encontramos el propósito que tiene realmente el templo. Amén. Aleluya. Otra cosa, cuando venimos a la casa de Dios, es aquí donde Dios a usted le habla. Es aquí donde Dios alimenta su corazón, su alma. Es aquí donde Dios puede hacer un milagro en su corazón. Y usted dice, no, pero no, sí. Muchas veces usted ha recibido un milagro en este lugar, aunque no los haya testificado en este lugar. Pero sabemos de gente que ha recibido milagros en este lugar, en la casa de Dios. Señor, amén. 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 Y esto no es porque seamos nosotros, no somos nosotros, es Dios que lo hace. Señor, aleluya. Pero entonces dice la palabra de Dios, allá David, además de esto dijo, por cuanto yo tengo mi afecto, he juntado esto, dijo, ¿verdad? He juntado esto, he juntado oro, he juntado todas estas cosas, pero por cuanto yo tengo mi afecto en las cosas de Dios, en las casas de Dios, dice yo guardo, escucha, lee conmigo, dice yo guardo en mi tesoro particular. Escucha bien esto. O sea, aparte de él haber juntado todo eso, él fue más allá y dijo, no solamente lo que yo he juntado, sino de mi parte, de lo que yo tengo, de mis cosas, he separado para Dios. ¿Qué es lo que separó él? Oro y plata. Oro, plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. He dado para la casa de mi Dios. Vamos a ver lo que él dice que ha separado. ¿Qué es lo que él ha separado? Versículo 4. 3,000 talentos de oro, hermano. Estamos hablando de 3,000 piezas de oro. De su tesoro personal. Aparte de lo que había juntado, de su tesoro personal, él separó 3,000 piezas de oro. Y oro de Ofir. ¿Por qué hace la expresión oro de Ofir? Porque dice la escritura que el oro de Ofir es el oro más puro que había en aquel lugar. No era un oro mezclado, sino que era puro oro. Dice, y 7,000 talentos de plata refinada, o sea, pura plata, para cubrir ¿qué? Las paredes de la casa. ¿Usted ve? Ellos no pintaron las paredes con pintura, ellos pusieron plata. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Escuche bien, versículo, lo que dice, una pregunta. Después de que él separa todo esto, hace una pregunta a David a la asamblea y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para Jehová? ¿Se da cuenta que en ningún momento él le dijo, bueno, ahora le toca a ustedes, vamos muchachos, vamos, no. Él dice, ¿quién es el que quiere? Esto es de alguien que quiera. Amén. El que quiera, hermano. Aquí nadie le va a obligar y usted no puede salir por ahí a decir, allá en el ministerio pie divino le obligan a la gente. No, aquí nadie obliga a nadie. Esto es simplemente para los que quieran. Amén. Los que quieren hacer ofrenda voluntaria. Bendecimos tu vida y a todos los hermanos que hacen voluntariamente su ofrenda mes tras mes. Pero quiero decirle que usted tiene que saber lo que se está colocando y cuánto es lo que hay para que usted sepa. Ahora, ya vamos a llegar a lo que queremos hablar a finalización. Dice allí también, versículo 7. Y dieron, para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos. Estoy en el 6, me salté. El 6. Entonces los jefes de la familia y los principales de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenas con los administradores de las haciendas del rey ofrecieron voluntariamente. Nosotros vemos una respuesta del pueblo que lo estaba escuchando. Ellos dijeron, nosotros también, David. No solo tú, nosotros también vamos a hacer voluntariamente ofrenda a nuestro Dios. Solamente una persona puede hacer esto cuando es consciente de que es necesario tener un templo para poder habitar allí en la presencia de Dios.
Ahora, versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y con todo el que tenía piedras preciosas, las dio para el tesoro de la casa de Dios de la mano de Jahiel, gersonita, que era el que administraba los tesoros de lo que iba recibiendo. No era David el que los recibía, era un hombre llamado Jahiel. En este caso, la persona que recibe los tesoros aquí de lo que nosotros colocamos es el hermano Jorge Escoy, ¿verdad? Entonces él iba recibiendo todo esto y Dios iba allí, gloria a Dios, colocándolo para la obra del ministerio. Versículo 9 dice: y se alegró el pueblo. Diga conmigo, se alegró. No dice el pueblo que se entristeció. La mayoría de veces nosotros cuando hablamos de este tema, la realidad es que muchas veces la gente no se alegra. Es como que la gente se entristece o se incomoda, ¿verdad? Estos temas le incomoda a la gente. No debiera ser así cuando nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es para la casa de Dios. Dice: el pueblo se alegró de haber contribuido voluntariamente. Es una contribución que usted está haciendo, que yo estoy haciendo. Dice: porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. Entonces, con esta palabra yo quiero en esta tarde dejarles saber que lo que nosotros hacemos mes tras vez en Culto Pro Templo no se le ocurrió al pastor Daniel ni a algún hermano de aquí en particular, sino es que la Biblia lo dice.